Hola chicos, vamos a iniciar con el tema del teorema de Pitágoras. Esta es una ecuación o una fórmula matemáticas planteada a partir de una teoría o una hipótesis del griego o filósofo Pitágoras, la cual nos indica o nos es de utilidad para realizar los cálculos correspondientes y encontrar valores en nuestros triángulos rectángulos. Muy importante, esta regla, esta teoría o esta fórmula matemática, como le quieran llamar, solamente va a aplicar para triángulos, eso es muy importante, rectángulos. ¿Por qué nosotros no podríamos aplicarlo en otro tipo de triángulos? Porque los diferentes tipos de triángulos que nosotros tenemos se pueden resolver a partir de diferentes fórmulas. En el caso de los triángulos rectángulos, nosotros podemos resolverlo y vamos a verlo más adelante. Se puede resolver a través del teorema de Pitágoras o a través de las funciones trigonométricas, pero pueden ser únicamente resueltos por estos dos que nosotros vamos a estar hablando. Primero vamos a empezar con el teorema de Pitágoras, que es una forma de solucionar los triángulos rectángulos. Entonces, como primer punto, nosotros debemos de tener en consideración que la fórmula que nos plantea esta teoría es la siguiente. Nos dice que a cuadrada, ahorita le vamos a poner la potencia, más b cuadrada es igual a c cuadrada. Esto lo podemos encontrar de diferentes maneras, no necesariamente tiene que ser siempre de esta forma. Puede ser que venga representado, ahorita vamos a ver cómo. Pero al final de cuentas sería exactamente lo mismo, solamente es el orden que va a cambiar, pero pues la fórmula sigue igual, ¿no? Puede ser que nos encontremos algo como esto, puede ser que también nosotros nos encontremos c cuadrada, va a ser igual a cuadrada más b cuadrada. En realidad existen diferentes formas de representar el teorema de Pitágoras, pero todos vamos a ver que prácticamente es exactamente el mismo procedimiento. Solamente si nos damos cuenta es exactamente lo mismo, solo que invertido. O puede ser que a veces no sea que c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada, sino que b cuadrada sea igual a c cuadrada más a cuadrada. Pero eso es realmente el mismo procedimiento que vamos a seguir y no cambiaría nada. Entonces, esta va a ser la fórmula que nosotros vamos a estar trabajando, mejor dicho, con la que vamos a estar trabajando, y vamos a empezar a organizar los diferentes elementos que tenemos en nuestro triángulo. Aquí tenemos un triángulo rectángulo, ya sabemos que el triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto. ¿Qué es un ángulo recto? Un ángulo de 90 grados. Aquí lo podemos colocar, recordemos que son 90 grados. Eso es un ángulo recto. Entonces, sabemos, y de hecho aquí en el ejercicio no nos lo indican, pero ahorita lo vamos a colocar, no nos indican algún otro ángulo, pero esto ahorita lo vamos a resolver, porque quiero que vayamos identificando cada uno de los elementos que tenemos a continuación en este triángulo rectángulo. Anteriormente mencionábamos que no es tan importante el orden de las letras, recordemos que nosotros tenemos letras para los lados y para los ángulos. ¿Necesariamente tiene que ser ABC? Pues realmente es únicamente por cuestión de fórmula. Nosotros le podríamos poner cualquier letra, siempre y cuando nosotros no nos vayamos a revolver y tengamos algún detalle con la parte de la fórmula, ¿no? Nada más eso sí es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Si nosotros no nos confundimos, podemos utilizar cualquier letra del abecedario, sin embargo, pues la recomendación es utilizar las letras que nos da la fórmula para que al momento de realizar la sustitución, pues no sea tan complicado y nosotros no nos vayamos a confundir. Ahora bien, ¿cómo podemos ubicar los valores y las letras más que nada, ¿no? Recordemos que las letras minúsculas representan los lados y las mayúsculas representan los ángulos.
Por ejemplo, como costumbre, y esto es porque más adelante vamos a trabajar con las funciones trigonométricas, aunque en realidad no es una regla que debemos de seguir al pie de la letra, sí acostumbramos a utilizar siempre la C minúscula, como el valor del lado más grande de nuestro triángulo. En este caso, recordemos que la parte más grande de nuestro triángulo va a ser la hipotenusa. Tenemos los catetos adyacentes, pero esos son puntos que tienen un valor más pequeño, ¿no? La parte ¿a qué me refiero con esto? A que esta línea inclinada es mucho más grande que esta y esta otra. La línea más larga sería básicamente la hipotenusa, que siempre vamos a tratar de representar con el valor de C. ¿Por qué tendríamos que representarlo con el valor de C? Primero, para que se nos haga más sencillo resolver los problemas, y segundo, porque cuando pasemos a la parte de las funciones trigonométricas, vamos a notar que debemos de tener en la mayor parte de los casos un orden en las letras para que sea mucho más fácil plantear y resolver los ejercicios. Entonces, el valor de C, que ya sabemos que es la hipotenusa, es el valor que no conocemos porque nos están dando el valor de la X. Entonces, esta parte de aquí, la más larga, siempre la vamos a llamar hipotenusa. Cateto opuesto sería justamente el que nos va a quedar de frente a la hipotenusa. ¿Qué nos queda de frente? Pues básicamente el valor de 3. Entonces, ese sería nuestro cateto opuesto. A estos dos yo les puedo poner cualquier letra, puede ser A o puede ser B. En realidad no importa tanto eso por el momento. Yo puedo poner algo como esto y es perfectamente válido. O esta A también se puede ir aquí a la parte de abajo. Esto no importa tanto. Podemos ponerlo en cualquier lugar. Simplemente es importante recordar que también tenemos B. Eso sí no se nos puede olvidar. Con que cumpla con esas tres letras sería más que suficiente, ¿no? Ahora bien, nosotros también vamos a representar los ángulos. ¿Cómo puedo representar los ángulos? Lo que nos queda de frente a la letra, por ejemplo, C minúscula, lo que nos queda de frente va a ser la C mayúscula, que representa, recordemos, ángulos. Las letras mayúsculas representan ángulos. Aquí, en el caso de la letra C, pues ya sabemos que es un ángulo recto, por lo cual podemos definir que tiene el valor de 90 grados. C mayúscula o el ángulo de C tiene el valor de 90 grados. Ahora, los otros, ¿cómo los puedo ubicar? Pues de la misma forma en lo que nosotros trabajamos con este otro, ¿no? En el caso del B, ¿qué nos quedaría de frente? Nos queda de frente este ángulo. Si nosotros lo señalamos, la B nos queda de frente este ángulo. Entonces, ángulo de B, vamos a ponerlo por fuera porque si no nos va a quedar muy achocado todo. Y si queremos, vamos a darle de una vez un valor para que podamos trabajar y sobre todo también podemos repasar lo que vimos con anterioridad, la parte de los teoremas de los triángulos. Entonces, imaginemos que tenemos aquí 55 grados. Lo que nos queda de frente para el lado A va a ser el ángulo de A. Es decir, el ángulo de A va a ser este de aquí. Y el ángulo de A va a ser una incógnita porque es un valor que no conozco. Entonces vamos a colocarlo de una vez como una incógnita. Esta normalmente va a ser, no siempre van a venir y nosotros tenemos que ponerle las letras al ejercicio. Normalmente siempre van a venir con las letras ya correspondientes y las incógnitas que nosotros debemos de encontrar. Sin embargo, esta es una explicación del por qué o cómo podemos resolver el ejercicio si a nosotros nos dan nada más las medidas y no nos dan las letras. No es algo muy sencillo. Tratemos de acostumbrarnos a que la C
siempre va a ser el valor más grande, que en este caso es la hipotenusa. Lo que queda de frente va a ser el cateto opuesto a la hipotenusa, que en el caso podemos ponerle B o A como nosotros queramos. Y el cateto adyacente podríamos decir que es el que queda debajo de la hipotenusa, que en este caso lo colocamos como A y va a ser igual a 4. Los ángulos son mucho más sencillos de representar una vez que elegimos las letras con las que vamos a trabajar. Aquí obtenemos C minúscula, B minúscula, A minúscula. Los ángulos son aún más sencillos de ubicar. Lo que queda de frente o el ángulo que queda de frente va a optar la letra C mayúscula. Ángulo de C, y nos dice que aquí, recordemos como es un ángulo recto, es de 90 grados. Lo que queda de frente a la B minúscula es el ángulo de B, que va a tener el valor de 55 para este ejercicio. Y por último, lo que queda de frente del ángulo A va a ser el ángulo de A, que es una incógnita en nuestro ejercicio. Ahora, ya nosotros tenemos representado perfectamente todo lo que nosotros tenemos hasta el momento. Vamos a colocar o vamos a hacer ya los datos del problema. Que recordemos que eso es algo muy importante que nos va a ayudar a entender mejor y sobre todo dar un análisis mucho más correcto a nuestra problemática. Entonces, una vez que ya hemos colocado todos los valores, en caso de que el problema no nos lo proporcione, habría que representarlo, pero ya aprendimos a cómo realizarlo, es algo bastante sencillo. Entonces tenemos datos del problema y podemos empezar a colocar los valores. Lado A nos dice que va a ser igual a 4, lado B nos dice que va a ser igual a 3 y el único valor que no conocemos es el lado C o la hipotenusa, que nos dice que es una incógnita. Por otra parte, nosotros tenemos que el ángulo de A, en este caso va a ser una incógnita, no conozco el valor. Aquí podemos ponerle de la siguiente manera, ángulo de A es una incógnita. El ángulo de B, sí lo conozco, nos lo está dando el ejercicio y nos dice que es 55 grados. Y también conozco el ángulo de A. Entonces, ángulo de A va a ser, en este caso, ángulo de C, mejor dicho, porque el ángulo de A es la incógnita. Ángulo de C va a ser igual a, y sabemos que es un ángulo recto, por lo tanto va a ser 90 grados. Esos son los datos del problema. Y vamos a trabajar entonces con la parte del teorema de Pitágoras, con esta fórmula. Lo primero que debo realizar, pues vamos a sustituir los datos del problema en nuestra pequeña formulita. Tenemos que C, que es nuestra incógnita, va a ser igual al valor de A cuadrada. ¿Cuánto vale A? A vale 4 y ahorita lo colocamos la potencia correspondiente. Posteriormente nosotros también nos dice que va a ser igual a la sumatoria, no solo de A, sino hay que sumarle B. ¿Cuánto vale B? Vale 3. Y ahora sí ponemos nuestras potencias. Aquí es C cuadrada. A al cuadrado y B al cuadrado. C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada, que es lo mismo que estamos haciendo, solamente que ya sustituyendo los datos del problema. La recomendación es hacerlo paso a paso para no equivocarnos. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Aquí, como nosotros tenemos en cuanto a jerarquía de operaciones la misma jerarquía, por así decirlo, si nos damos cuenta tenemos dos potencias, recordemos que lo debemos de hacer de izquierda a derecha, es decir, este 4 lo voy a elevar a la segunda potencia, me dice que es 16. Tenemos 16 y ese 3 pues lo vamos a dejar por el momento con una potencia de 2, al igual que la letra C. Y justamente ahora lo vamos a resolver, ¿no? Esto, repito, es de vital importancia al momento de resolver los problemas porque nos ayudan a entender un poquito mejor y pues realizar de una forma más sencilla las operaciones, ¿no? Ahora sí, si yo elevo 3 al cuadrado o a la potencia 2, nos indica que va a ser
Vamos a ver, vamos a colocar el valor de 3. 3 al cuadrado, a la potencia 2, nos dice que va a ser 9. Entonces colocamos el valor del 9 y la potencia c a la segunda potencia. Realizamos esta suma que tenemos por aquí y nos daría como resultado 16 más el valor de 9, nos dice que es 25. Hasta aquí el ejercicio aún no está resuelto, parecería que ya lo está, pero aún no lo hemos terminado. Y esto se debe a que aquí en nuestra pequeña fórmula nosotros tenemos este 2, que técnicamente está elevando a una potencia la base c o el valor de c. Entonces, lo primero que tengo que hacer, 25 vale c cuadrada. Lo que yo quiero conocer o lo que yo quiero hacer es conocer el valor o cuánto vale solamente c, no c al cuadrado. ¿Y cómo puedo realizar esto? De una manera muy sencilla. Para poder eliminar esta potencia, recordemos, lo contrario a una potencia es una raíz cuadrada. Esto quiere decir que si yo utilizo una raíz cuadrada, y es justamente lo que vamos a hacer a continuación. Ojo, recordemos que una vez que nosotros trabajamos con una operación, por ejemplo, si yo multiplico el miembro derecho, también lo tengo que multiplicar por la misma cantidad el miembro izquierdo. Si yo divido el miembro izquierdo, yo también tengo que realizar esa misma división al miembro derecho y así sucesivamente. Entonces, lo contrario a una potencia es una raíz cuadrada. Ahí la tenemos, pero también habría que aplicarle la misma raíz a ambos miembros, ¿no? Al efectuar esta operación, nos quedaría lo siguiente. La parte de la C ya nos quedaría, si lo vemos de esta forma, este cuadrado, esta potencia, perdón, se cancela con la raíz cuadrada que tenemos, por lo tanto ya nada más nos quedaría C. Y este 25, tan sencillo como es, lo único que tendría que hacer es realizar la raíz o sacarle la raíz al 25. Y nos dice que va a ser 5. Entonces, ya podría, mejor dicho, ya conozco el valor de C. Entonces nos daría 5. La regla nos dice que para poder comprobar esto hay una forma muy sencilla y es aplicando los valores que ya encontramos para ver si realmente nos coincide lo que nos dice la fórmula, ¿no? Aquí empezamos y vamos a hacerlo desde aquí para que no haya ningún inconveniente, ¿no? De hecho, hasta aquí. Podemos tomar esta parte. ¿Por qué lo vamos a tomar así? Nos vamos a evitar hacer todo el procedimiento, solamente es una forma de comprobación, ¿no? Pero pues esto está de más. La fórmula original nos dice que c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Ya sé cuánto vale, oye, mejor dicho, en este procedimiento hasta este punto, ya eleve a la potencia 2 la a y ya eleve a la potencia 2 la letra b. Esto nos dio como resultado. Ya conozco el valor de c, en este caso es 5. Lo único que tengo que hacer, 5 elevado a la potencia 2. Y nos quedaría 5 elevado a la potencia 2 va a ser lo contrario a la raíz que hicimos hace unos momentos. Pero para que no nos confundamos vamos a hacerlo. Nos dice que es 25, ¿no? Aquí lo tenemos. Entonces 25 nos dice la fórmula que es igual a 16 más 9. Si yo realizo esta operación, técnicamente debe ser una igualdad para que nosotros podamos comprobar si realmente es verdad lo que nos dice la fórmula. Que recuerden, esto primero se realizó como un teorema y posteriormente al verificar, al realizar ciertos estudios, se dieron cuenta que pues, en realidad no solamente era una teoría, sino que ya era algo que nosotros podemos representar y que realmente puede funcionar. Vamos a hacerlo de nueva cuenta. 16 más 9 me dice que va a ser igual a 25. Entonces, fíjense,
La fórmula nos dice que c cuadrada es igual a la sumatoria de a cuadrada más b cuadrada. Si nosotros nos damos cuenta, como ya conocíamos ambos valores, simplemente los elevo al cuadrado. Si yo quiero, puedo realizar, inclusive pude haber tomado esta parte, porque esta ya está sumada, el 16 ya le sumamos el 9, nos dio 25. Y lo único que pude haber hecho es elevar el valor de c, que ya sé cuánto vale, a la potencia 2 y tiene que darnos una igualdad, como fue en este caso. Entonces, ya conozco el valor de c, ya lo puedo representar en mis datos del problema. C vale 5. Ahora bien, todavía no hemos terminado de resolver el triángulo porque si bien yo aquí puedo poner que ya sé cuánto vale el valor de C, aún nos queda una incógnita en nuestro triángulo que es el valor del ángulo de A. Y esto lo podemos realizar de manera muy sencilla con temas que hemos visto con anterioridad, que en este caso recordemos que son reglas en las operaciones básicas de la parte de los ángulos, ¿no? Ángulo de A más ángulo de B más ángulo de C es igual a 180 grados. Son la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo. Esta también es una regla muy sencilla de aplicar. Lo único que tengo que hacer es ir sustituyendo los valores. ¿Sé cuánto vale A? No, no sé cuánto vale A, entonces vamos a pasar con la siguiente. ¿Sé cuánto vale B? Sí, nos dice que el valor de B son 55 grados, entonces colocamos 55 grados. Después nos dice C, ya sabemos que vale 90 grados. Ese ángulo es un ángulo recto. Entonces lo único que tengo que hacer es, primero, reducción de términos semejantes. Vamos a correr un poquito aquí para que no vayamos a chocar con las operaciones que habíamos tenido anteriormente. 55, vamos a realizar esta sumatoria, 55 más 90 nos dice que va a ser igual a 145 grados. 145 grados. Si nos damos cuenta, el ángulo de A no se parece a este 125, por lo tanto, perdón, no lo podemos sumar. ¿Cuál se parece? ¿En qué cantidades se parecen? Nos damos cuenta que este 145 grados se parece a este 180. Entonces podemos agruparlo. ¿Qué tengo que hacer para agruparlo? Primero lo tengo que pasar del otro lado, los 145. Recordemos, inicialmente era un valor positivo. Al pasarlo del lado izquierdo, ya nos quedaría la operación contraria, que va a ser una resta. Ya en este caso, puedo realizar a 180, le voy a restar 145 y eso nos va a dar el valor del ángulo de A, que el ángulo de A nos dice que va a ser igual a 35 grados. Ahí está. Y finalmente, pues ya podemos sustituir tanto en nuestro triángulo rectángulo 35 grados y aquí también en los datos del problema. Ya sé cuánto vale el ángulo de A, entonces puedo quitar esa incógnita, poner 35 grados. Y pues prácticamente ahora sí, nuestro triángulo rectángulo ya estaría solucionado. ¿Qué entonces tengo que realizar? Primero, si yo no tengo los valores, las letras acomodadas, las puedo acomodar, teniendo en consideración que siempre la hipotenusa vamos a tratar de registrarla con el valor de C minúscula. Acuérdense que las letras minúsculas son para los lados, las letras mayúsculas son para los ángulos. ¿Cómo puedo saber qué letra le corresponde a los ángulos? Muy sencillo, lo que me queda de frente al lado va a ser el ángulo. C, ángulo de C. B, ángulo de B. A, ángulo de A. Lo que nos queda de frente. Y aplicar finalmente las reglas o las fórmulas que nos están indicando para que yo pueda encontrar los valores. Y en este punto, ahora sí, nuestro triángulo ya estaría resuelto porque ya tengo el valor de los lados y también ya conozco el valor de los ángulos internos. Podríamos continuar y resolver los ángulos externos, pero eso realmente para fines prácticos es mucho más importante el procedimiento que nos va a permitir conocer los lados y los ángulos internos. Por eso no vamos a realizar
la parte de los ángulos externos. Solamente vamos a estar aplicando de ahora en adelante la parte de los lados y los ángulos internos. Y prácticamente este primer ejercicio ya estaría completo.